Un mensaje que activará tu fe con el pastor Rubén Camilo Pérez. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Ahorita estábamos entonando ese cántico hermoso. Tu misericordia nos alcanzó, nos abrazó, borró nuestro pasado. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por su misericordia? ¿Qué es misericordia? Mire, es algo que se da, hermano, pero que la persona no lo merece, es algo inmerecido. Nosotros seguramente no merecíamos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. ¿Cuántos merecíamos el amor de Dios? Ninguno. Porque le dimos la espalda, porque pecamos, porque nos apartamos de Dios. Pero de tal manera fue el amor de Dios que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se qué, no se pierda. Esa es la misericordia de Dios. Amén. Algo inmerecido. Mire, cuando usted o cuando alguien en la calle le va a pedir una limosna, ¿usted cree que esa persona se merece que usted le dé una limosna? ¿Qué dice? No se la merece, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Esa persona no se la merece. A veces hasta la piden es para consumir vicio o lo que sea, no se la merece. Pero cuando usted es movido a misericordia, aunque la persona no lo merece, usted le da. Diga conmigo, eso es misericordia. No es algo que la persona merece, pero hermano, es algo que se da, repito, porque usted ama, porque usted le nace en su corazón. Y así es la misericordia de Dios. Dios nos perdonó, no porque, hermano, tú y yo lo mereciéramos, pero mi amado hermano, mire que aún sin merecerlo, Dios entregó a su Hijo por nosotros. Y por eso estábamos cantando, tu misericordia es maravillosa, tu misericordia olvidó mi pasado. Grandes son las misericordias de Dios. Y nos gusta este versículo, el versículo 23, nuevas son cada mañana. ¿Cuántos sabemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Oiga, hermano, yo no sé si usted hasta anoche haya pecado, haya desobedecido a Dios esta semana, pero Dios le dio un nuevo día de vida. Esa es la misericordia de Dios, que no se lo ha llevado, que no se lo llevó en una borrachera, que no se lo llevó, hermano, como dicen en la calle, metiendo perico. Y no perico el tinto perico, ¿no? Sino metiendo vicio, metiendo, hermano, hierba, lo que sea, hermano, que daña su cuerpo, porque dice la palabra que su cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Oigan, la misericordia de Dios es tan grande que no se lo llevó, hermano, agarrándose con su esposa o con su esposo. No se lo llevó, hermano, un día, hermano, estando por allá fornicando, adulterando. Mire lo que es la misericordia. Digo conmigo, eso es misericordia. Hermano, que usted no se murió, hermano, estando en pecado. Que si usted era una persona que tenía negocios ilícitos, negocios turbios, torcidos, hermano, que por la misericordia de Dios, hermano, no lo mataron, no le hicieron nada. Que por la misericordia de Dios aún, hermano, hemos viajado seguramente en bus, en carro, en avión, y por la misericordia de Dios aquí estamos vivos. La Biblia dice, nuevas son sus ¿qué? Sus misericordias. Nos gusta hablar de la misericordia de Dios. Pero algo me decía el Señor esta semana. Qué lindo es hablar de la misericordia de Dios, que el Señor ya te perdonó, que el Señor borró tus pecados, que el Señor borró tu pasado. ¿Cuánto le damos un aplauso bien fuerte al Señor por su misericordia?
Es tan linda la misericordia de Dios, diga conmigo misericordia. Es tan linda la misericordia de Dios que dice la palabra de Dios que el Señor no se acuerda de tus pecados, de tu pasado. ¿Y cuántos pecados seguramente teníamos acumulados? Oiga, pero el Señor dice la palabra, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Es tan linda la misericordia de Dios que cuando el Señor encontraron a una mujer en el acto mismo de adulterio, la misericordia de Dios la llevó a perdonarla y decirle, ¿qué merecía esa mujer adúltera? ¿Qué era lo que merecía conforme la ley la mujer adúltera? Que la apedrearan. Pero fue tan linda la misericordia, y es tan linda la misericordia de Dios que aunque merecía esa mujer ser apedreada, lo mismo que ese hombre, porque la Biblia dice que los dos tenían que ser apedreados, pero es tan linda la misericordia de Dios, y fue tan linda en ese momento que el Señor le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Eso es misericordia. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y lo dice en el versículo 22, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora le voy a decir algo muy serio en esta mañana, porque qué lindo es hablar de esas misericordias de Dios. Pero míreme a los ojos, por favor, y le voy a decir algo muy serio en esta hora. No abuse de las misericordias de Dios. Dígale a la persona que está a su lado, mírelo cara a cara y dígale, hermano, no abuse de las misericordias de Dios. Dígaselo a alguien en esta hora, de parte de Dios. Permita que Dios lo use, hermano. ¿Sí le dijo a alguien o le dio pena? No, llénese de autoridad, dígale entonces al que está detrás suyo, dígale, hermano, Dios me mandó a decir que no abuse de las misericordias de Dios. Nos gusta hablar de las misericordias de Dios, pero hoy le quiero hablar, hermano, de que no podemos abusar, no podemos jugar con su misericordia. Que Dios te perdonó, dice la palabra que el Señor ya borró el acta de decretos que tenía Satanás que nos era contraria. Pero qué triste es cuando una persona abusa de las misericordias de Dios. Y cuando yo voy a un salmo como el Salmo 78, por favor quiero que leamos algunos versículos del Salmo 78. De una vez yo tengo que recapacitar y decir, Señor, yo no quiero jugar así como este pueblo lo hizo. Y en mi Biblia hay un título que dice, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Ya con este título yo digo, Señor, ayúdanos, porque yo no quiero que eso se siga aconteciendo, que Dios diga, fidelidad de Dios hacia Camilo, que es un infiel. Uy, qué feo es ese título. Qué feo es que se escriba, hermano, la historia en este tiempo. ¿Qué tal Dios diciendo todavía, Dios sigue siendo fiel aunque Camilo sea infiel? Aunque en la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece como fiel. Pero yo no puedo, yo no quiero seguir cargando, hermano, con un título de infiel. Y mire, supongamos el versículo 7. Vamos a leer varios versículos y quiero que usted los subraye y que la palabra empiece, hermano, como una espada a penetrar en su corazón y a quebrantarlo en esta hora, porque eso es lo que hace la palabra. Dice la escritura, Salmo 78:7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. La Biblia está diciendo que seamos como ellos o que no seamos como ellos.
Que no seamos como esa generación que fue como terca, rebelde, generación que se olvidaba de las obras de Dios y que no dispuso su corazón. Qué terrible es eso. Siga leyendo el versículo 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Al contrario, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Se olvidaron. ¿Cuántos hemos visto la misericordia de Dios hasta el día de hoy? ¿O ya se le olvidó que Dios ha sido misericordioso con usted? Qué tremendo es que el ser humano sea olvidadizo, hermano, con las misericordias de Dios. Pero mire, sigan leyendo versículo 24. Sáltese al verso 24. E hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta que, hasta saciarlos. Dios ha sido misericordioso. Dice la palabra que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Sáltese al versículo 38. Dice la palabra: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Volvían y provocaban ¿a quién? A Dios. Pero por su misericordia no los destruyó. Solamente por su misericordia. Mire, hay mucha gente, hermano, que en un temblor clama por la misericordia de Dios. ¿Cuántos hemos clamado cuando hemos sentido un temblor? Y ahí sí empezamos a clamar: ay, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Padre amado. Ahí sí nos acordamos de Padre amado, Papito santo, Papito bueno. Ahí sí usted se acuerda de todos los papitos. Diosito, Dios todopoderoso. Ahí sí, mi Padre amado, mi Padre celestial, mi Dios. Ay, se acaba el temblor, vimos la misericordia de Dios y a la gente otra vez se le olvida. ¿Cuántos hemos clamado por misericordia? Supongamos en ventiscas o en truenos o en relámpagos. ¿Cómo se llama eso? Tempestades. A mí me ha pasado como 2 veces que, hermano, esos vientos, que eso que siente uno que las tejas de la casa se van a levantar. ¡Puf, puf! Eso que cuando también uno tiene tejas de zinc se escucha el aguacero. ¡Puf! Y aparte de eso el viento. ¡Pah! ¡Pah! Y los truenos. ¡Puf! Y los relámpagos. Y uno, uy, Dios mío, ahí sí uno siente que uno es una cosita chiquita. Ahí sí uno siente, hermano, que uno es nada. Y uno, uy, Señor, tú estás bravo, Padre. Uy, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Y uno ve de pronto por las ventanas cómo los árboles hacen. Y clama uno por misericordia. Listo, pasó el día, vimos la misericordia. Bueno, Texas, uno ve, hermano, que amaneció el pueblo sin luz, lo que sea. Y otra vez a la gente se le olvida la misericordia de Dios. Tremendo todo lo que acontece. Y como, hermano, nosotros, mire, le voy a decir una cosa. Aunque las misericordias de Dios son nuevas, hasta aquí hemos visto la misericordia de Dios. Pero le voy a decir algo bíblico. Va a llegar un día, hermano, en que se va a cortar el chorro de la misericordia. Se va a acabar, hermano, para el ser humano, la misericordia. ¿Y usted de dónde saca eso, pastor? Lo voy a llevar a textos, Lucas 16, 19. Quiero
dividir la enseñanza en esta mañana en dos. Quiero llegar a un punto muy especial hablando de la misericordia. Quiero dejarle espacio al otro punto que quiero ministrar esta mañana a través del Espíritu de Dios. Lucas capítulo 16, verso 19. Por eso le estoy diciendo, qué lindo es hablar de la misericordia. Hasta el día de hoy Dios ha sido misericordioso con nosotros. Pero una vez más se lo insisto, no abuses de la misericordia de Dios. No abuses, no juegues con la misericordia de Dios. Porque si leemos Lucas capítulo 16, verso 19, vea lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están atentos a la palabra? ¿A cuántos Dios les está hablando en esta hora? Pilas, porque mire lo que nos va a enseñar la escritura. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando como en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Qué era lo que estaba clamando? Misericordia. ¿Y qué pasó? Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Diga conmigo: se acabó la misericordia. Lea el versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Segunda vez que le clamó por misericordia, esta vez por la familia. Misericordia por la familia. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Diga conmigo: se acabó la misericordia. Para ese rico, ¿qué pasó? Se acabó la misericordia. Y concluye la lectura, dice la palabra: él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Dónde estaba este hombre? En el Hades, en el infierno. Y en el infierno, hermano, se acaba la misericordia. Las personas, mientras tengan vida, todavía, hermano, vemos que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Pero a partir de que la persona se muera, Dios lo llame a su presencia, se acabó la misericordia. ¿Le estoy hablando algo bíblico o una herejía? Algo bíblico. Algo para que usted se asuste, o hermano, para que usted le ponga cuidado, hermano, a la palabra de Dios y no juegue más con la misericordia de Dios. ¿Usted quiere que yo le hable verdad o le hable mentira? Es que hay mucha gente, hermano, mire, si usted me trae, si se le muere un familiar que no conoció de la palabra, que no quiso aceptar a Cristo, el día de mañana no me lo vaya a traer aquí a decirme: pastor, por favor, échele agüita bendita y récele a ver si Dios tiene misericordia de esa alma. Hermano, si aquí en vida no, hermano, no obedeció la palabra,
yo no puedo serle un mentiroso. Yo no, por quedar bien con usted, yo no le voy a decir, ay, sí, tráigamelo y le rezamos y tranquilo que descansó en la paz del Señor. Sería un mentiroso yo. Usted lee un listado en 1 Corintios 6:9 de los que no van a entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes no entrarán? Los borrachos. Entonces, si esa persona que se murió fue borracho y nunca se arrepintió, dígame, ¿se va para el cielo o para el infierno? Ay, pastor, pero fue un borrachito bueno, hermano, pero si en la Biblia dice yo no puedo, hermano, mentir, yo no puedo salirle adelante a la palabra, yo no le puedo decir a usted mentiras. Y si se murió sin Cristo, se le acabó la misericordia. Mientras tenga vida, tenemos misericordia. Pero eso, mientras usted tenga a su familia, predíquele de Cristo, que todavía la misericordia de Dios lo alcanza. Así haya sido un matón, un ladrón, prostituta, hermano, lo que sea, malhechor, ladrón, bueno, corrupto. Si ese se arrepiente ahora en vida, la misericordia de Dios lo alcanza todavía. Pero si se murió y no quiso aceptar el perdón de Dios, no quiso aceptar a Cristo, se acaba la misericordia. ¿Qué era lo que clamaba? Vuelva a leer el versículo 24. Mire lo que este hombre rico desde el infierno clamaba: Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Pero tuvo ya misericordia el Señor? No. Se acabó la misericordia. Por eso le digo, hermano, no abuses de la misericordia de Dios, que aunque hasta el día de hoy hayamos visto la misericordia de Dios, yo no puedo abusar, hermano, de aquí en adelante de su misericordia. No podemos abusar. ¿Usted por qué cree que yo estoy predicando del evangelio? Hay personas que dicen, cuando yo sea vieja. ¿Y qué le garantiza a usted que va a llegar a viejo? ¿Ah? ¿Qué le garantiza que va a llegar a viejo? Si tengo ahorita 31 años es simplemente por su misericordia, pero nada me garantiza que voy a llegar a 32. Usted tiene 70, 60, 50, 80 años. ¿Sabe por qué? Por misericordia de Dios. Pero nada le garantiza que va a llegar a 81 si tiene 80. Nada le garantiza que va a llegar a 62 si tiene 61. Por eso no abuse de la misericordia. Amén, no abuses. Hermano, dice la palabra, entre tanto que escuchamos la voz de Dios hoy, no endurezcamos el corazón. Amén. Pero cuánta gente, mire, esta mañana le decía a uno a los servidores, cuánta gente se convierte en folclórica. Diga conmigo, yo no puedo ser folclórico con mi salvación. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, no seas folclórico con tu salvación. No abuses. ¿Qué es una persona folclórica? Entonces, esta mañana leí aquí en el diccionario, lo buscaba, permítame y verá, vuelvo a buscar el significado de folclor. Y eso se utiliza mucho en las fiestas de los pueblos. ¿Se ha escuchado ese término, no? Es que en las fiestas del pueblo son las fiestas del folclor. ¿Pero qué es el folclor? Es que la gente va y entonces empieza a echarse maicena, la fiesta, la parranda, el baile, y a la gente, hermano, le gusta eso, el desorden. Mire lo que significa folclor: es el conjunto de artesanías, bailes, chistes, costumbres, cuentos, historias orales, leyendas, música, proverbios, supersticiones y demás, común a una población concreta. O sea que hay mucha gente que aún viniendo a la iglesia, hermano, lo toman como un chiste, como algo folclórico. ¿Cuánta gente, hermano, aún en su relación cristiana, cuántos cristianos se vuelven folclóricos? Por eso en Hebreos dicen, no descuidemos una salvación tan grande. No tome su vida cristiana como un chiste. Porque, hermano, las misericordias de Dios, algún día, mire, el día que usted se muera, se acaban sus misericordias. Por eso no juegue, no abuse. Pastor, ¿por qué? Mire, ¿por qué le digo esto? Hay muchos cristianos que dejan de ser cristianos porque se ponen a mirar a los demás. Pastor, pero mire el otro y a él no le pasa nada. Mire que el otro no es cristiano y mire cómo le va de bien. ¿Sabe por qué? Simplemente por misericordia de Dios.
pero usted no sabe hasta cuándo le va a alcanzar la misericordia de Dios a esa persona. Hay mucho cristiano, hermano, que se sale de los caminos del Señor por ponerse a mirar a los demás, o porque otro llega a usted a decirle: ay, yo no tengo necesidad de estar allá yendo allá a la iglesia como usted, y mire, en cambio yo vivo bien, vea, yo tengo plata, yo tengo... Y usted dice: ay, ¿en serio? Y en cambio yo... Hermano, eso solamente ocurre por misericordia de Dios. Pero hay de aquellos, hermano, que se la pasan abusando de la misericordia. Pastor, es que yo he visto a tal persona y mire esa persona cómo. Una vez una persona me preguntaba eso: pastor, pero mire, yo vi una persona hasta que trataba mal a los papás, que lo que sea, y mire, todavía está vivo por misericordia. Pero la Biblia es muy clara: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Vuelvo y le digo, ¿qué pasó, hermano? Ahora, en esta lectura del rico y el mendigo, del rico y Lázaro, no quiere decir que todos los ricos se van para el infierno y que todos los pobres se van para el cielo. Lo que pasa es que hay muchas personas que tienen el mundo por riqueza. Jóvenes, hermano, ayer, supongamos, aquí en Pereira fuimos a comer porque alguien nos invitó a comer unos sándwiches ahí en un lugar muy rico donde venden unos sándwiches, y nosotros fuimos con mi esposa. Y a esa hora, anoche, ayer sábado, pues nosotros veíamos que eso es como la zona rosa de Pereira, esa parte de la circunvalar. Entonces muchos jóvenes hay ahí, hermano, tomando licor, y uno aparentemente, hermano, humanamente, yo le decía a mi esposa, es que a cuántos jóvenes no los deslumbra todo esto. Las muchachas aparentemente muy bonitas, muy arregladas, muy voluptuosas, los chachos también, con plata, gastando, aguardiente, ron, la música, el ambiente, las luces, la discoteca. ¿Y cuántos jóvenes y cuántas personas no son atraídas a eso? No los deslumbra, y eso se les convierte en una ¿qué? En una riqueza. Yo veía al grupo de amigos grandes, entonces se hacen en grupos de amigos grandes, en esas mesas, en esos bares, y aparentemente la gente está compartiendo, y eso se le constituye, hermano, a mucha gente en una riqueza. Tan bueno los amigos, el baile, el trago, todo eso. Pero eso es abusar de la misericordia de Dios. Porque por eso aquí este rico, aunque la pasó muy bueno, por abusar de la misericordia, ¿para dónde lo mandó el Señor? Para el infierno. Vea lo tremendo, hermano. Eso es lo que quiero que usted entienda con respecto a la riqueza. ¿Qué riqueza, hermano, es para el ser humano, supongamos, fornicar, adulterar? Tan bueno, pero si todo el mundo lo hace, y mire que a ellos no les pasa nada. Mire, yo tengo amigos, pastor, que él tiene una novia, otra novia, y aparte de eso va y fornica y no le pasa nada, pastor. ¿Por qué? Diga conmigo: por misericordia de Dios no le ha pasado nada. Y ellos no tienen sida, pastor, porque eso a veces lo asustan, que es que si uno se mete con otra persona le va a dar sida, y ese amigo se la pasa metiéndose con varias y no tiene sida. Oiga, eso es pura misericordia de Dios. Pero, hermano, yo no puedo abusar de su misericordia. Otra vez se lo insisto: no abuse de la misericordia de Dios, porque llegará el día, una vez más se lo repito, vaya a Apocalipsis capítulo 20 verso 11, que se les acabó la misericordia, se le acabó la misericordia del Señor, hermano, hacia las personas. Si no se arrepintieron, se les acabó el tiempo. Y ahí sí no vale pastor, ahí sí, como las vírgenes insensatas, no vale clamor, se quedaron por insensatas. Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 dice la escritura. Dice la palabra: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, diga conmigo: los muertos. O sea, hasta ahí, hermano, hasta ahí llega la misericordia. Ahí están los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Sus obras. Y dice la palabra:
El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Diga conmigo: se acabó la misericordia. Los muertos, hermano, mire, todos vamos a rendirle cuentas al Señor. Usted en vida, ahorita que ha venido esta mañana a escuchar la palabra de Dios, es por la misericordia de Dios. Pero arrepiéntase, no siga siendo, perdóneme, le digo este término, no siga siendo conchudo. Eso es ser conchudo, hermano, que uno, ay, gracias Señor porque tu misericordia me perdonó, gracias Señor, tú nos perdonaste. Y yo creo, hermano, que Dios nos ha perdonado de todos los pecados. Amén. Dios nos ha perdonado. Pero de aquí en adelante yo seguir pensando en que voy a seguir pecando, como dicen por ahí, el que peca y reza empata. Eso es ser conchudo. Porque va a llegar un momento, si yo me muero, hermano, en pecado, ¿para dónde me voy? Para el infierno. Y ya luego no vale, mire, ya luego allá no vale, allá en el reino de los cielos, hermano, no vale corrupción. No es que usted le va a pasar un billetico de 50 ya. ¿A quién le va a pasar el billete de 50 por debajo de cuerda? Para que lo deje entrar. ¿Ah? Hay gente que cree que es así, que así como en la tierra sobornan, compran, hacen lo que sea, entonces en el reino de los cielos también es así. Le van a pasar el billete de 100, ahorita que va a salir en Colombia. Y mentira, hermano, ya después de muerto se acabó la misericordia. Lea por favor Apocalipsis 2:5 y con esto, hermano, oramos para que usted entienda y le pida perdón y le pidamos perdón al Señor, que no sigamos jugando con la misericordia de Dios. Personas que creen que porque están fornicando, adulterando y nada, nadie los está viendo. Mira, y aunque tú hayas venido y le digas, Señor, perdóname, si lo haces con un corazón contrito, Dios te perdona. Porque a mí la Biblia me enseña que el que reconoce su pecado y se aparta hallará ¿qué? Misericordia. Hay que reconocer el pecado, pero apartarnos de él. Porque si uno sigue viviendo, hermano, en el mismo, mire, ayer, qué bendición, ayer salimos con un grupo de hermanos a evangelizar aquí en el Parque El Lago. Y yo le decía a la gente, mira, Dios es tan bueno, Él te ama tanto, que nos envió en una tarde como esta. Había una señora que estaba sentada mirando por allá las nubes y me decía, es que estoy triste, y lloraba. Y yo le decía, mira, Dios me envió, Dios te ama tanto que me envió a este lugar a decirte, te amo, aquí vengo a decirte te amo, que yo estoy contigo. Esa es la misericordia de Dios. Y esa mujer lloraba, decía, es que yo tengo problemas, estoy angustiada. Y yo le dije, ¿tú te imaginabas que iba a venir una persona a predicarte, a decirte que el Señor tiene cuidado de ti? Y llorando decía, no, uno que se va a imaginar. Yo le decía, ahí está el amor de Dios. Pero cuánta gente viendo todavía el amor y la misericordia de Dios, hermano. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Apocalipsis 2:5 dice la palabra. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Diga conmigo, arrepentimiento. Arrepiéntete. Recuerda por tanto de dónde has caído, haz las primeras obras. La Biblia dice, hermano, que no se te olvide, mire el versículo 4 por favor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer ¿qué? Amor. Arrepiéntete, pero no juegues con la misericordia de Dios, no abuses. Hay mucha gente y la Biblia misma lo dice, que la gente en estos tiempos está cambiando la libertad por libertinaje. Por eso han salido sectas como la de Creciendo en Gracia.
Esa es una secta demoníaca que le dice a la gente que, hermano, que usted ya es salvo, siempre es salvo. Mentira del diablo. A mí la Biblia lo que me enseña es: el que crea estar firme, mire que no qué. El que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, ese será salvo. Esa secta demoníaca, hermano, que cambia la gracia, hermano, por libertinaje. Haga lo que quiera, que Dios lo perdonó. Ya Cristo pagó. Vea, hermano, cómo el diablo manipula la palabra. Por eso usted tiene que tener cuidado con la manipulación de la palabra, porque el diablo también sabe Biblia, pero la manipula. No es que el diablo también le dijo a Jesús: escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. ¿Utilizó la Biblia el diablo? Pero la manipuló para torcerla. Usted puede hablarme de la misericordia y de la gracia, pero no la tuerza, no tuerza la misericordia, no tuerza la gracia. Amén. Porque así hay sectas, hermano, en cantidad ahorita, y aún con nombre de iglesia cristiana, se lo digo. Hermano, peque, no importa. Y eso dejan subir, hermano, ministros de alabanza en pecado, lo que sea. ¿Usted por qué cree que a mí me ha costado, hermano, levantar tanto un grupo de alabanza aquí en la iglesia? Porque eso no es poner un letrero: hojas de vida, se necesitan músicos, no importa, pecadores, fornicarios, adúlteros, vengan que aquí necesitamos músicos. Hermano, es porque Dios está buscando de gente santa, comprometida. Amén. Si no, hermano, esto se haría una orquesta bien chévere, hermano, y la gente feliz por tremenda orquesta. Pero, hermano, lo que Dios está buscando es verdaderos adoradores. Y entonces uno no puede, hermano, cambiar la misericordia por libertinaje. A mí la Biblia lo que me dice, aún en Apocalipsis, es: arrepiéntete. Porque si no me arrepiento, pronto vendrá el Señor y quitará su candelabro. Diga conmigo: quitará su misericordia. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Yo les digo, hermanos, que en mi familia, supongamos, tuve un primito que se murió a los 8 añitos. No, mentiras, como a los 6 años, un primo mío. A los 6 años, para la familia fue dura. Fue duro esa noticia, ver que un primito. Pero mire, yo les decía ayer allá predicándoles a las personas que les alcanzamos a predicar en el lago, yo les decía, porque ahí tenemos unos folleticos, yo les decía que qué pasaba después de la muerte. No, pues yo no sé, pues uno queda ahí. Entonces les hablaba precisamente que hay un cielo y un infierno, porque eso fue lo que Cristo vino a predicarnos. Pero yo les decía, ¿usted cree? Yo les hablaba de que la vida es un préstamo, que Dios es el dueño, pero que Dios se las presta a unos 10 años, 20 años, a otros 50, a otros 80, pero al final de cuentas Dios es el dueño. Amén. Que se murieron de 5 años, hay mucha gente: pero yo no entiendo, porque no sé qué. No, por más de que nosotros como seres humanos no entendamos, Dios es el dueño, y Él la prestó 5 años, 10 años, 15, 20, 30, 80. Hay viejitos, hermano, que duran 110, 120. 120, hermano. Ese es Dios, misericordioso, pero Él es el dueño. Ahora usted debe estar preparado para cuando Cristo lo llame, porque Él es el dueño. Usted es administrador, usted tiene que rendirle cuentas al dueño. Amén. Diga conmigo: Dios es el dueño. Diga: yo soy un administrador. Y diga: yo como administrador tengo que rendirle cuentas al dueño. ¿Cuánto lo estamos entendiendo en esta hora? Póngase de pie, quiero orar en esta primera parte por usted. Una vez más se lo digo: no abuses de la misericordia. No juegues con tu salvación, que uno no sabe cuándo Cristo venga o cuándo nosotros nos vayamos a morir. Hay mucha gente que piensa: como el Señor perdonó al ladrón que murió al lado y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, entonces todo el mundo piensa que también va a ser así con él. Que en el último momento, cuando estén allá en el hospital, van a decir: me arrepiento. Pastor, se salvó. Si esa persona, hermano, no me pregunte a mí, porque ni yo salvo a nadie, ni yo condeno a nadie. Pero usted no crea que usted va a llegar a las últimas también de pronto, que en el último momento le va a alcanzar la misericordia de decir: Dios, perdóname. Hermano, porque hay muertes fulminantes.
Hermano, hay bombas, ¡pum! Y chao. Mire esa noticia este año, allá en una discoteca en los Estados Unidos. Llegó, hermano, un asesino con una metralleta y mató a un poco de gente. Chao. Allá en Francia estaban en un concierto, colocaron una bomba, ¡pum! Murieron ¿cuántos? ¿Será que ellos iban a imaginarse que les iba a llegar la muerte? Acuérdese del 11 de septiembre. Ellos que se iban a imaginar que unos aviones iban a llegar y ¡pum! Chao. Pero hay mucha gente que cree que no. Ah, más tardecito. Ay, y cuando yo de pronto esté allá ya de viejito, ya le voy a decir, ay Dios, perdóneme mis pecados. ¿Y a usted qué le garantiza que va a llegar a viejo? Cierre sus ojos y hable con Dios y dígale: Señor, que esta palabra me lleve a despertarme a mí en esta hora, porque tú has sido fiel. Dale gracias a Dios porque Él ha sido fiel. Yo le estoy predicando a vivos, por eso dice la palabra: Dios es Dios de vivos y no de muertos. La misericordia es para los vivos, hermano. Tú que has venido con vida, la misericordia es para ti, pero no abuses de su misericordia, hermano. No abusemos de su misericordia. En las calles ya se está hablando que algo poderoso está sucediendo en Pereira. Te invitamos a conocer la nueva sede del Centro Misionero Bethesda de Pereira, en la calle 24, número 611, a una cuadra del Parque El Lago. Nuestras reuniones, martes a viernes, 6 de la tarde. Ayunos de poder, martes a jueves. Y el sábado, 10 de la mañana. El Ministerio Juvenil te espera a las 5 en la tarde. Los domingos, 9 en la mañana y 1 en la tarde. Recuerda, calle 24, número 611. Palabra de sabiduría a través del pastor Rubén Camilo Pérez. Te esperamos.